para la honra y gloria de Dios. Feliz sábado, hermanos.
siempre les cuento que iba en un bus y había en las etiquetas detrás del conductor dos burros hablando, y decía un burro a otro burro: por fin nos encontramos los tres. Siempre me pregunté quién era el tercer burro. Así que por fin nos encontramos, hermanos. Un placer volver a saludarles. Yo sé que mi esposa también está contenta. Ahí a su lado tiene a Eliam. No sé cuántos lo recuerdan a Eliam, pero se nos creció el niño. Ahora nos complace estar aquí visitando. Para mi esposa creo que la primera vez, ¿verdad? Primera vez, ya para mí es la segunda ocasión. Pues la última vez, si más no recuerdo, estuvimos aquí en octubre, final de octubre, 31 de octubre, que fue el momento en que estábamos dedicando la iglesia, el templo, para nuestro Dios en la adoración. Así que me complazco siempre verlos. Veo que se están pintando las canas, ¿verdad? Yo no me las pinto, sino que Dios me las pinta cada vez más de blanco. Hermano Bartolo, estamos compitiendo, ¿verdad? Gusto verlo. Y a todos mis hermanos, qué belleza poder estar con. Me falta la mitad de la iglesia o una iglesia más aquí, ¿no? Yo veo a algunas personas que no veo, asientos vacíos que pertenecen a ellos. A ver si hago memoria: Gil y su esposa Natalie, la hermana Esther, Esaú, Gloria, ¿dónde andan? Se fueron allá al programa que hay ahorita. Me traicionaron, no. Bueno, pero desde que tengamos a Alfredo con nosotros, ya basta. Hermano Rosendo, usted también, hermano Pat, ¿verdad? Hermano Gonzalo se esconde detrás, pero gusto en saludarlo, hermano Gonzalo, su esposa Estrella. Bueno, pues aquí no puedo saludarlos a todos, Edgar, me toca avanzar, ¿verdad? Vamos a tomar un buen estudio bíblico y esperamos poder disfrutarlo. No sé si ese reloj dice la verdad o miente. ¿Miente? Miente, ese está. Me voy a aventar hasta donde lleguemos, ¿verdad? En su último sermón, el sermón apocalíptico de el Señor Jesucristo. ¿A dónde apunto, Alex? Apunto a donde sea. Vamos a apuntar aquí. Ay, ahora sí, tremendo. Tengo buen tino. En su último sermón apocalíptico, Jesús mencionó para la iglesia de el tiempo suyo, pero visorándolo a la iglesia del fin de los tiempos. Y es el momento en que la iglesia de ese tiempo tendrá que dejar las ciudades grandes e irse a las ciudades más chicas. ¿Algunos ya se están preparando para eso o no? ¿Verdad? Irse de las grandes a las chicas y después de las chicas a las montañas. ¿Y cuándo habría de ser eso, hermana Lupita Rim? Eso habría de ser cuando se viera la abominación que trae la desolación. Así que me llamó la atención por muchos años la palabra abominación, muy poco usada para nosotros en nuestro idioma, pero en la Biblia aparecen varias ocasiones en las que Dios la menciona. Así que si traemos la palabra y la analizamos un poco más, ahora sí.
es la palabra delugma. Delugma. ¿Qué es delugma, hermano Bartolo? Delugma ocurre cuando se va uno a trabajar y ha hecho un sol calcinante y se suda mucho y de pronto ese día no hubo tiempo para un baño y se llega a la casa y la persona que le recibe a uno en la casa, a ver, hermano Alex, yo no sé si esto no me está generando ya eso. Así que la persona llega a la casa y la esposa lo recibe y le dice: uy, ¿cómo apestas? ¿Apestar con qué? Con hedor. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa clase de olores? ¿Verdad? No pregunto si lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? También apestar con hedor. Hay otro calificativo a esta palabra y es, yo creo que Alex, cuando tú me vas a hacer así, ya tú le cambias. Olor repugnante y finalmente algo, ¿qué cosa? Aborrecible. Es decir, que cuando usted lea en la Biblia, a partir de ahora, y encuentre esto es abominable a la vista de Dios, usted ya sabe lo que significa. Es decir, algo me huele, ¿qué? Algo huele mal. Aquí hay un mal olor. ¿Y qué hace el ser humano ante los malos olores? Al ser repugnante, el mal olor no es bienvenido. Todo lo contrario, el mal olor genera distancia, separación. No es tolerable el olor aborrecible. Algunas partes en la Biblia, por ejemplo, traen consigo esta determinación. Por ejemplo, que un ser humano levante o realice una obra de madera, de metal, y que proporcione esto a la vista pública para que lo adoren, esto es abominable a la vista de Dios. Es decir, ¿huele qué? Huele mal. A Dios no le agrada. ¿Qué otra cosa huele mal? Hubo esta actitud de Sodoma y de Gomorra, donde las relaciones entre el mismo sexo ocasionaban mal olor a la vista de Dios, la homosexualidad, ya en el hombre o ya lo que es en la mujer. Todo esto produce mal olor a la vista de Dios. Que un hombre se coloque los pantalones de una mujer o trate de imitar el vestuario femenino, o que una mujer intente copiar el vestuario masculino, ¿esto qué produce ante la vista de Dios? Olor no grato, olor desagradable, horrible. A Dios no le gusta. Lo contrario a la palabra delugma o abominación, la antítesis es olor, ¿qué cosa? Olor grato. Olor grato. También encontramos algunos apartes en la Escritura que menciona que esto fue de olor grato a la vista de Dios. Por ejemplo, cuando Jesucristo a los 30 años acude ante el profeta Juan para ser bautizado, y se abren los cielos después que ha sido introducido en el agua, y al salir los cielos se abren, una especie de paloma que es el Espíritu Santo representado, y la voz de Dios el Padre que desde su trono declaró: este es, ¿qué cosa? Mi Hijo al que yo amo, y es de olor agradable. En él encuentro contentamiento.
Es decir, Cristo huele bien ante la vista de Dios el Padre. Cuando los dos hermanos, Caín y Abel, se fueron a presentar su ofrenda, y la historia nos declara que a Caín trajo lo mejor de las frutas. Habían allí tomates, habían allí una cebolla, y había traído otras cosas más de lo que él preparaba. En cambio, su hermano había traído el cordero, había separado el mejor de ellos para ofrecerlo a Jehová. Y debió haber existido una reacción física, una demostración visual, para que Caín se enojara. Inmediatamente su actitud cambió, y ahora hay una conversación que sucede entre Dios y Caín. La Biblia nos menciona que Dios miró, ¿de qué manera? Con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. Es decir, Dios vio con agrado a Abel por causa de ¿qué? De su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín por causa de su ofrenda. Así es que, mis queridos hermanos, la ofrenda determina que Dios nos observe de uno u otro modo. Caín representa la actitud humana cuando no se ciñe a la Sagrada Escritura, sino que la reemplaza con sus propias opiniones. Caín representa a un grupo de personas que quiere amañar, que quiere manipular, quiere distorsionar el mensaje y acomodar la religión que conoce de la palabra, pero adaptarla a su propio estilo. Una religión conveniente, una religión que calce con otras prácticas que no corresponden a la vida cristiana. Esa es la religión de Caín. La de Abel, en cambio, es una religión que respeta las demandas divinas, que entiende que la voluntad de Dios es suprema y superior, y que el hombre es el que debe adaptarse a ellas, y no Dios adaptarse al hombre. Ahora, compartiré con vosotros una declaración. Antes de ir allí, la siguiente diapositiva, Alex, dale otro clic. Esta es el resultado cuando el hombre reemplaza los dictados de Dios. Cuando el hombre se separa de lo que Dios quiere, elabora y erige sus propios ídolos, y luego crea costumbres y prácticas alrededor de ellos. La de Abel, en cambio, es una vida religiosa que se sujeta a una esperanza. Me llama la atención esa fotografía, si se pudiera decir así, y es el pequeño Abel, niño, antes de que le fuera robada la vida, observando a la distancia un camino, y allá al fondo observa a Abel una luz centellante, que es la luz que proviene de ángeles, con sus espadas que se revuelven de uno y otro lado, y ese camino dirige hacia la casa de sus padres, donde moraban, y donde está sembrado ahí todavía el árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? No, el árbol de la vida. Ahí está sembrado, en el medio del jardín del Edén. Y pone su manita Abel, ¿en quién?
en el Cordero. Mira hacia adelante, pero confía en el presente. Aquí está ¿quién? El Cordero. Así que comparto lo que son las dos religiones. El extracto siguiente es de el libro Patriarcas y Profetas, gran libro para que lo lean en casa. Y hace mención, no muy diferente a nuestra época, cuando usted tiene la oportunidad de acudir a las universidades o a los mitines políticos, o acude a ver en la pantalla de la televisión un personaje destacado en la historia de la humanidad, y va a encontrar que existe en ellos un común denominador, y es que ellos señalan, porque lo creen así, de que el hombre necesita desarrollo, más educación, necesita invertir en las tecnologías, necesita invertir en las corrientes filosóficas, porque lo que el ser humano requiere es educación. Pero piensa el hombre que al hacerlo así, las sociedades cambiarán, los crímenes se reducirán, los asaltos, todo va a cambiar si el ser humano recibe educación. Si realizamos una reforma de justicia social e invertimos en los más necesitados, seguramente van a cambiar. Y es lo que afirma, dice aquí este texto, que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo. Que la humanidad puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino por medio de una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino, sin valerse del sacrificio expiatorio. ¿Cuál es la religión de Caín? Sí, aquella en la que son nuestros propios medios, son nuestros métodos, nuestros planes. Es lo que consideramos suficiente y necesario para refinarnos. Esa es la religión de Caín. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta clase de religión? La historia de Caín nos demuestra cuál será ese resultado. Demuestra lo que es el hombre sin ¿quién? Sin Cristo. La humanidad no tiene ningún poder para regenerarse a sí misma. Todo lo contrario, no tiende a subir a lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Así que ustedes pueden, no importa el líder mundial que usted ponga, ya sea Elon Musk, o ya sea Bill Gates, o ya sea Jeff Bezos, o por qué no lo reemplazamos por una figura religiosa, el Papa. Todos ellos hablan desde una corriente humanista, despojados, en ningún caso mencionan que Jesús es la salvación de la humanidad, sino todo lo contrario, sus planes están sujetos al mismo hombre. Esta es la religión de Caín. ¿Hacia dónde tiende, dice aquí la revelación? ¿Hacia lo divino? En ningún caso. Tiende a rebajarse hacia lo que? Satánico. Tenemos una prueba de esta declaración. Basta con que usted lea los primeros 6 capítulos de la Biblia para descubrir que tal aseveración es real. Miren, algunos llegan a considerar que los habitantes antes del diluvio eran personas arcaicas, en cuevas, despojados de virtud, de inteligencia, pero todo lo contrario. Si el ser humano en 60 años es capaz de formar cosas, imagínense cuántas cosas podrían suceder en 700, 800, 900 años. ¿Cuánto desarrollo puede alcanzar el hombre?
Para entonces fueron capaces de formar unos animales grandotes, gigantes, con dientes enormes, que de no ser porque Dios tuvo que intervenir, estos habrían de terminar de destruir a los seres humanos. Hoy los hombres no son capaces de formar tal cosa, así es que ¿quiénes tenían más desarrollo? Ellos. Y en su desarrollo habían despojado a Dios. Y lejos de subir hacia lo divino, se destacaron por descender hacia lo satánico. Y todo pensamiento del hombre ¿era qué cosa? De continuo solamente al mal. Así es que esa aseveración es cierta. Entre más desarrollo aparentemente tenga el hombre, más desciende hacia lo satánico. Entonces, hay otro grupo de personas, más pocas en número, son los únicos sobrevivientes de la catástrofe. En ellos, a diferencia de los muchos, no confían en sus propios medios, sino que trabajan conforme al plan de ¿quién? De Dios. Y Dios les dijo: construyan un barco, y aún sin conocimiento de ello, elaboraron el mejor de todos, que estuvo navegando en aguas, en marítimas. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ahí metidos? Muy bien, 18 meses. Imagínese metido por 18 meses ahí, aunque llovió. ¿Y en cuánto tiempo fue que llovió y se llenó la tierra? 40 días, pero las aguas no descendieron hasta después de 1 año y medio. ¿Cómo debería oler el arca allá adentro? Pero era el plan de Dios. Y cuando salen, elaboran un altar, y entonces se eleva, ¿qué cosa? El olor grato, el mismo de la ofrenda ¿de quién? De Abel. Ahora Abel todavía, su religión, la religión de Abel, todavía está sobre la tierra, y es esta religión la que pone su esperanza en el sustituto, en el Cordero. Y ahora el hombre vuelve a corromperse otra vez. ¿Y cuál fue el acto que trajo la rebelión de nuevo? Es que uno de los hijos observa a su papá que se ha ido a pistear. ¿Lo dije bien? Se fue a pistear, se metió unas chelas y ahí cayó desnudo. Y el hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Ese, Cam. Oye, usted sabe mucho de Biblia, ¿no? Cam observa a su papá. ¿Y qué es la reacción inmediata de Cam? Se burla de su padre. Y la Biblia ha dicho: honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Pues el muchacho no lo honró. Si hubiera habido Facebook en la época, lo hubiera publicado. Pero el Facebook fueron sus 2 hermanos, y ahora los 2 hermanos hicieron bien, se fueron de espaldas y cubrieron la desnudez de su hermano. Ese acto aparentemente chistoso produjo una descendencia rebelde, y dentro de esa descendencia la Biblia nos menciona que apareció un hombre. Dios les dijo que poblaran la tierra. Ahora sí, que llenaran la tierra, pero no lo hicieron así. El hombre, ahora, yo creo que Alex, para que no me tome el tiempo, eso, muy bien. Nimrod, ¿quién aparece en la historia? Nimrod, gran personaje, y su nombre lo dice todo de él. Hombre soberbio, arrogante, blasfemo, obtuso. ¿Habrá alguien así entre nosotros? Levanten la mano. No, nadie lo va a decir, que hay Nimrod aquí. Pero Nimrod era una persona destacada, no le tenía miedo a nadie, ni a nada.
leones y animales gigantes habían para el tiempo, y Nimrod los cazaba. Fue un hombre muy popular en su tiempo. De él escribieron epopeyas, leyendas, y se convirtió en un personaje histórico. Además, fue el constructor de ciudades que más tarde se convertirían también en leyendas para nuestra historia. Una de ellas, no una leyenda, es historia. Querían construir una ciudad, y en el medio de la ciudad una torre que alcanzara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Vamos a construir una ciudad. Dios les había dicho que se regaran por la tierra, pero ellos dijeron, no nos podemos regar, tenemos una idea, un plan. ¿Cuál es este plan? Tenemos que construir una ciudad. Vamos a realizarla una metrópoli. Una metrópoli que sea el centro de un imperio universal. ¿Y con qué propósito? Para dar la gloria a Dios, ¿verdad? Son los planes humanos. Tenemos que hacer célebres nuestro nombre, que nuestro nombre sea conocido hasta los últimos días de las generaciones de los que vengan a habitar en el planeta. Ese es el deseo de la religión de Caín. Y así lo hicieron. Flavio Josefo, un historiador que existió poco tiempo después de que Jesús murió, se encargó de enumerar, de inscribir en sus libros lo referente a Nimrod. Por ejemplo, dice, Nimrod incitó a los hombres ¿a qué? A desafiar a Dios. Les enseñó, y aquí donde está la clave, mis queridos hermanos, de la religión de Caín, a confiar mejor en sus propias fuerzas y no en Dios para su propia felicidad. Nimrod cambió también el gobierno pacífico de ese entonces en una tiranía. Lo hizo para traer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia ¿de quién? De Dios. O sea, la religión de Nimrod consistía en, si aquí hay un Nimrod, por ejemplo, y tuviéramos un Nimrod en la iglesia, el Nimrod en la iglesia diría, es que a Dios le agrada que hagamos esto, pero en realidad, entiéndase entre letras, es que yo quiero que se haga esto. ¿Lo entienden, hermanos? Luego dice, es que a Dios le gusta que hiciera, pero entre letras, yo soy el que quiere hacer esto. Y Nimrod era así, ¿verdad? Hoy hay Nimrods en el mundo que utilizan a Dios como excusa, pero en realidad están llevando a cabo su propio ¿qué? Su propio plan. Flavio Josefo continúa hablando de Nimrod, dice, se vengaría de Dios, dado que trajo el diluvio y quisiera evitar que volviera otra vez, y construiría entonces una torre que llegara hasta el cielo. Él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. ¿Dónde construyeron esta torre? Allí donde queda Uruk. Hay 3 ríos que dirigen esta región que se llama Mesopotamia. El término Mesopotamia significa entre ríos, Tigris, Hidekel y Éufrates. Y los 3 ríos alimentaban la zona. ¿Usted sabe lo que sucede cuando hay ríos alrededor? ¿Qué hay? Hay vegetal, árboles frondosos. Y ahí construirían esta ciudad antigua. Tiempo después, otro reemplazo de Nimrod dijo, vamos a construir una ciudad grande. Y construyó unos jardines colgantes. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Babilonia. Y construyó unos jardines extraordinarios y se convirtió Babilonia en la metrópoli universal, una de las antiguas bellezas o maravillas que el hombre realizó. Pues bien, esa es la religión
de Caín, la de Nimrod, la de Nabucodonosor. Ahora, cuando Dios mira eso, ¿se siente agradado? Dice el Señor que lo vio y dice: nada los hará desistir. Descendamos, confundamos sus lenguas, para que entonces se dispersen. El propósito de Dios se llevó a cabo por encima del capricho humano, pero el propósito de Dios siempre prevalece. Amén. Amén por esto. Dios siempre gana, ¿verdad? Y los esparció hablando en otro idioma. Pásame el martillo. Y el otro dice: what is martillo? Un martillo. Y le pasaba un serrucho. No se entendían. Terminó, la historia dice que terminaron dándose de golpes y hubo hasta asesinatos porque no se podían colocar de acuerdo. Pues bien, se terminaron esparciendo por todas partes. Por otro lado, volvemos a la religión de Abel. Dios tiene un plan. Ahora es Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice: mira, yo voy a convertir de ti una nación. Yo necesito crear un pueblo. Y a través tuyo lo voy a formar. Y será un pueblo tan numeroso que no se podrá contar. Por lo tanto, tú serás llamado padre de ¿qué? De multitudes. Y resulta que Abraham dice: bueno, si es así, a ver, vieja Sara. Y tentaban y nada. Por cierto, vi un grupo de niños menor al de la última vez. Hay que colocar a trabajar eso, hermanos. Más bebés. A nuestras parejas jóvenes, ¿verdad? Y a los que no todavía, que busquen para casarse. Necesitamos más niños en la iglesia. A poblar el mundo. ¿Verdad? Y dice: vamos a engrandecer y voy a hacerte padre de multitud. Y Abraham no tuvo, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo uno solo, el hijo de la promesa. Bueno, tuvo dos. El otro no lo era. Es un hijo, vamos a decir, el plan humano versus el plan de ¿qué? Plan divino. Mire que Dios siempre lucha contra los planes humanos, y los planes humanos no tienen sentido, terminan siendo mala idea. El plan divino termina siendo exitoso, ¿verdad? Así que hay que hacerle caso a Dios. Y ahora Dios le dice a Abraham: mira, a los que te bendigan, yo los voy a bendecir también. A los que te maldigan, yo los voy a maldecir. O sea, lo que suceda contigo va a pasar ¿con quién? Conmigo. Lo que es contigo es conmigo, ¿verdad? Te voy a cuidar, te voy a proteger. Y lo hizo cuando aquel faraón se quería casar con la vieja Sara. Bueno, no era vieja en ese momento, era una muchacha, pero hermosa, como mi señora, ¿verdad? Y entonces el faraón se le cayó la baba, decimos en mi país, y ya luego iba a convertirla en su esposa. Y fue la intervención ¿de quién? De Dios. Dice: no puedes tocarla, ya tiene marido. ¿Cuál es el marido? Si me han dicho que está soltera. Es el que te dijo que está soltera, ese es el marido. Abraham. ¿Qué tenía que hacer Abraham? La religión de Abel. ¿Qué es lo que hay que hacer en la religión de Abel? Obedecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Dice: y creyó, ¿qué cosa? A Jehová. O sea, es una religión basada en la confianza. No lo estoy viendo todo, no sé los detalles del plan, no conozco hacia dónde se dirige esto, no lo sé, pero lo dices, te creo. ¿Sí o no? Es una religión de confianza. Hermanos, nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana, y puede ser que las cosas nos cambien de un día para otro de una forma radical, pero siempre y cuando Dios haya dicho algo, nuestra confianza debe estar depositada en lo que dijo, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, tenemos dos religiones.
La religión de Caín, la religión de Nimrod, es una religión donde el fundamento, la síntesis de esa religión es fundamentada ¿en quién? En el hombre. Por otro lado, la religión de Abel, que es la religión de Abraham, es la religión de Israel, que significa el que vence con Dios. Por lo tanto, esta religión es una religión basada en la confianza en Dios. Alguno de nosotros que lleva esta vida espiritual, ¿cuánto llevas usted de vida espiritual de creyente? Ha venido aquí hoy porque usted es un creyente. Los creyentes acuden a los lugares de adoración porque quieren fundamentar y profundizar su fe. Los no creyentes no gustan de acudir a las iglesias, pues estas les son cansinas, no les gusta cantar, no les gusta orar. Estudiar la Biblia por largo tiempo no es lo suyo. Entonces nos preguntáramos, aquellos que no disfrutan pasando tiempo en la Escritura, ¿disfrutarían el cielo? ¿Sería buena idea que Dios los obligara a llegar hasta allá? En absoluto, es una mala idea. Una persona que no disfruta de las cosas espirituales aquí en la tierra, mucho menos las disfrutará en los milenios. ¿No es así, hermanos? ¿Así que ya están cansados? A ver cómo los manipulé. Miren, hermano, es la confianza en Dios, es la confianza en la religión que Dios determinó debe ser. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en esto? Avanzamos un poco de años y nos encontramos al rey David, y el rey David quiere conquistar una ciudad que la ve en una montaña, y se llama la montaña de Sión. Allí hay una torre, hay unas murallas, y David quiere conquistar. Hay habitantes jebuseos allí, los jebuseos, los que Josué y su descendencia no sacaron de la tierra, allí están habitando ellos, y ahora David quiere tomar posesión de aquella tierra, pero le han dicho los jebuseos, ni David podrá entrar por estas murallas, hasta los ciegos y los cojos son más fuertes que David. Y entonces David viene al ejército y le dice, premio al que entre y conquiste esa ciudad. Solo uno de ustedes será la cabeza. Y levanta la mano uno, Joab. Yo voy. Y se metió Joab. Resulta que debajo habían como unas cisternas por donde recorre el agua, y se metió Joab por medio de esas cisternas, subió, abrió la puerta y conquistaron la ciudad, el monte de Sión. Y alrededor del monte de Sión hay montañas, así de que ahora David va a conquistar esa tierra, va a poner allí el centro de su reino, lo va a trasladar de Hebrón y lo va a colocar allí, y ahora se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? Uy, se me fue mucho. No sé qué pasó. Ay, uy. Vea, se volvió loco. ¿Cómo se llama la ciudad? Jerusalén. ¿Recuerdan? Antiguamente, ya para el tiempo de Abraham, había una ciudad que se llamaba Salem. Melquisedec, rey de ¿quién? De Salem. Pues aquí es Jerusalén, que es la misma tierra, la tierra de Dios. Fue conquistada Jerusalén por medio de David y Joab, sin tirar una flecha, sin un arco, sin una lanza, no hubo asesinatos, fue una toma pacífica. Y empezaron a gobernar allí. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de la paz, ciudad del bienestar. Pero ¿fue Jerusalén una ciudad de paz? Los asirios quisieron conquistarla. Los babilonios lo consiguieron. En el año 587 la destruyeron. Por causa de la idolatría, la religión de Caín imperaba,
allí entre el pueblo del Señor, y Dios quitó su protección, y ahora llegaron los asirios, los babilonios, y tomaron posesión de Jerusalén. Pero posteriormente regresaban de la diáspora, pero nuevamente eran sitiados, eran conquistados, ya no eran los babilonios, ahora eran los griegos, Alejandro Magno, y después de los griegos los macabeos, y de los macabeos los romanos. Así es que Jerusalén se convirtió en esa ciudad deseada por los conquistadores de turno, la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces Jerusalén fue destruida? ¿Cuántas? 12 veces. 20 veces la sitiaron alrededor y 50 veces capturada. Así que si usted es un habitante de la ciudad de Jerusalén, usted está acostumbrado a que en cualquier momento iba a explotar la guerra. En cualquier momento habría un enemigo queriendo tomar posesión de lo que era suyo. Y fue el turno entonces de los romanos en el año 70. Ahí los romanos en el año 70 tomaron a Jerusalén. Cristo había dicho, miren, cuando usted vea a los ejércitos, a la abominación que trae la desolación, cuando usted vea los estandartes de los ídolos paganos de Roma que pisan tierra, suelo santo, esa es la abominación, lo que me huele mal. Por lo tanto, huya ¿a dónde? A los montes. Y así vino Tito, sentó las bases, el pueblo de Dios recordó lo que Cristo dijo y se fue para la montaña, pero otros regresaron porque nada pasaba, pensaron que Tito se había olvidado y se fue, pero 6 meses después ingresa y arrasa con todo. Jerusalén quedó destruida, sus muros, su templo. Pero ¿qué habían dicho los profetas? Abdías, ¿qué dijo? Va a quedar ¿un qué? Un remanente, los sobrevivientes. El profeta Isaías también mencionó de lo mismo. Acontecerá que el que sea dejado en Sión, ese es el remanente, los que están inscritos para que queden para vivir en la ciudad. Dios prometió a través de los profetas menores acerca del remanente que habría de heredar como herencia el territorio. Voy a levantar aquel día el tabernáculo, la ciudad de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, reedificaré como lo eran en tiempo pasado, porque según el profeta Zacarías, dice el profeta Zacarías, los profetas menores hablando de esta reconstrucción, ¿habrá simiente de qué? Realmente tenemos que, a ver, ahí ya, me tengo que parar aquí yo creo. Habrá simiente de, ¿qué es lo que significa Jerusalén? Ciudad de la ¿qué? De la paz y del bienestar. Habrá un remanente pacífico, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto, los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Así es que usted va a Jerusalén hoy y los habitantes de allí leen estas historias y dice, esto nos va a pasar ¿a quién? A nosotros. Pero nosotros tenemos otra perspectiva. Y permítanme explicar, antes de acabar, cuál es la perspectiva que tenemos sobre estas profecías. En primer lugar, actualmente hay, desde el 2020, han venido construyendo lo que se llama allá en Arabia un Smart City.
Así como tenemos smartphone, smart TV, smart husband, tenemos también smart city. Una ciudad, ¿qué cosa? Inteligente. Bueno, los husband también son o no son. También son, algunos, ¿verdad? Smart city, una ciudad inteligente, y la están construyendo ya. Van a habitar allí por lo menos, quieren alcanzar máximo entre 8 millones de habitantes, y es una línea, por eso se llama The Line. Es solamente una línea vertical, bueno, vertical o horizontal dependiendo de dónde se lo mire, ¿verdad? Pero es una línea, se llama The Line. Ustedes pueden verla allí. ¿Dónde está ubicada The Line? Miren, a los lados son espejos para que ingrese la luz del sol, y el diseño está para fomentar una ciudad con habitantes en desarrollo. Al ser una ciudad Smart City, pues el desarrollo tecnológico debe ser de primera categoría, y convertir un desierto en una metrópoli del mundo. ¿Dónde la están ubicando? Allí en el Golfo Pérsico. A poca distancia por acá había construido la torre de ¿qué? De Babel. Es decir, que los habitantes de esa zona geográfica siguen todavía con los planes del hombre, fomentando sus propias ideas. Lo que hace, es decir, el ser humano no cambia, cambian los nombres, cambian los personajes, pero la historia, la actitud, la religión subyace debajo de la superficie. Es el plan humano versus el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene? Dios tiene también un pueblo. Ahora ya no se llama Abraham, ahora es un pueblo en el presente que recibió la herencia de las promesas. En Hebreos capítulo 11, los versículos 8 hasta el 9, nos dice que Abraham, al ser llamado, obedeció, dejó el lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber hacia dónde iba, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Pero ¿por qué habitaba así como en tierra ajena? ¿Qué quisiera decir esa expresión? Habitaba en tierra ajena, es decir, esto no es ¿qué cosa? Esta no es mi tierra, esto no es, la promesa no es esta, Dios no me prometió este lugar, Dios no me prometió esta casa, esta ciudad, yo aquí estoy de paso. Por lo tanto, mi esperanza está en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué esperaba? De Smart City, dice, espero una ciudad que tiene fundamentos, y Dios es el arquitecto y también es el constructor. Así es que tenemos dos religiones, y ambas religiones construyen ciudades, solo que una ciudad está basada en el plan humano, la otra es el plan divino. En el plan humano los materiales, los elementos son fundamentados en el hombre. En el plan divino los materiales y los elementos, el diseño arquitectónico es divino.
En el plan humano, los que construyen, los que diseñan es el hombre. En el plan divino, el constructor y el diseñador es Dios. En el plan divino, el hombre no participa, tan solo cree y recibe. ¿Entienden, hermanos? ¿O será que Dios le preguntó al hombre cómo construir este mundo? ¿Cómo le gustaría a usted que le hiciera esta casa? Le pregunta. Dios lo diseñó y Dios lo elaboró y lo llevó a cabo. Puso ahí al hombre y ahora el hombre encuentra una belleza de obra y Dios le dice al hombre: necesito que me creas que te voy a hacer una ciudad. Y nuestros antiguos la creyeron, cantaron de ella, vivieron por ella, murieron sin haber recibido todavía la promesa, porque ellos se consideraban como extranjeros, peregrinos, advenedizos sobre esta tierra. Vivían pensando ¿en qué? En la promesa. No la podemos crear nosotros, es Dios y nos la dará al momento que lo considere necesario. Ellos esperaban la ciudad celestial. Por lo tanto, no se avergüenza Dios de llamarse Dios de ellos y les ha preparado ¿una qué? Una ciudad. ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad, hermanos? ¿Quiere usted ser ciudadano de esa ciudad? ¿No? Jesucristo dice: debo irme porque necesito prepararles ¿un qué? Un lugar. En la casa de mi Padre ya están hechas las moradas. Voy a preparar lugar para que cuando la prepare, estés listo tú, entonces vengo por ti, a llevarte a vivir en esa ciudad. ¿La esperamos todavía? ¿La anhelamos, pensamos en ella? La pregunta es: ¿quiénes van a ser los habitantes de allí? ¿Hay alguien aquí? Ay, pastor, sí. Ya vamos a vivir ahí. ¿Quiénes son los habitantes de ahí? Vamos a ver. Dice: los únicos que van a vivir allí en esa ciudad son ¿quiénes? Los mansos. Ellos heredarán la tierra. Así que levante la mano los mansos. Ya como que nadie va a ir ahí, ya como que están desanimando. ¿Se están desanimando? Sí, estas cosas pasan, que cuando predicamos en la iglesia: ¿cuántos quieren vivir ahí allá? Mientras estaba... Porque es una ciudad de paz, pero los que estamos en guerra aquí, pretendemos querer vivir allá, viviendo en guerra acá. No es posible. Hay algo en la ecuación que no calza. Es ciudad de la paz. El rey David cantó sobre esta ciudad. Y el rey David dice: los moradores allí son los humildes. Y el Señor bendecirá a ese pueblo ¿con qué? Con paz. El humilde con paz. Una de las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo es la paz. Casi que no la tenemos en un mundo en conflicto. Mientras allá afuera se pelean todo el mundo por algo que le han puesto un billete, una cara a ese billete, y allá hay una lucha constante por tener esos billetes. Deberíamos suponer que esta es el arca de Noé y que los que están dentro del arca no conviven del mismo modo que la gente de allá afuera del arca. Nosotros tenemos una promesa, y la paz que Dios necesita para este pueblo deriva ¿de dónde? De la ley de Dios. ¿Cuánta paz tienen los que guardan la ley?
mucha paz. En paz me acostaré, dijo el rey David. Qué lindo es vivir en paz. Vivir en guerra. ¿Les ha pasado vivir así? ¿Les ha sucedido a ustedes en sus hogares? ¿Les sucede en sus lugares de trabajo? ¿Les sucede en la comunidad donde viven? Falta la ley de Dios, mucha paz en la ley de Dios. Y la paz y los mandamientos van de la mano, ¿verdad? Esas puertas de allí no se cierran. Mira, antiguamente en las grandes edificaciones las ciudades todas tenían murallas. ¿Por qué? ¿Por qué las murallas? Hoy Donald Trump dice, vamos a construir unas murallas. Ahí sale el grito de la gente. ¿Cómo que muralla? Pero antiguamente eso no era mal visto. Construir murallas antes era bien visto. ¿Por qué eran las murallas? Porque hay enemigos externos y las murallas nos protegen para salvaguardar la vida de los que están aquí adentro. Y entonces hacían unas grandes puertas y todas cerradas, pero dice, las murallas y las puertas están abiertas en esta ciudad. Hoy cuando se hace una edificación y la edificación quedó buena, de pronto hay que colocarle algo alrededor y uno dice, ¿por qué le ponen eso? ¿No? ¿De dónde procede la idea de construir algo bonito y luego colocar ¿cómo se llama eso? Alambres de púa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere significar eso? Debemos proteger lo que tenemos, porque los que están allá afuera nos quieren ¿qué? Nos quieren quitar lo que hemos alcanzado. Pues esa tierra no será así. Allá no habrán alambres de púa que poner. Allá es una tierra ¿de qué? De tranquilidad y confianza, siempre, no a veces, todo el tiempo. ¿Habrá violencia? ¿Habrán crímenes en esa ciudad? No, dice nunca más. ¿Cuándo, hermanos? Grítelo usted, a ver, para que yo lo escuche. Nunca más. Un ser humano jamás se le quitará la vida allí. No entra Caín ahí. No habrá destrucción ni quebrantamientos. Allí mora la justicia. Esta es una ciudad diferente. Y el apóstol Pedro, y en toda la Biblia se menciona sobre ella. Por lo cual dice, oh amados, si nosotros estamos esperando vivir allí, procuremos con diligencia ser hallados por Él, ¿sin qué? Sin mancha e irreprensibles. ¿En qué? No leyeron la última parte, la vuelvo a colocar. En paz. Así es que si usted tiene un problema con un hermano y usted se sienta de este lado y no mira para el otro lado, o si usted se sienta de ese lado y la otra de este otro lado, permítame darle malas noticias para usted. No hay paz y la condición para ir allá es paz. Libérese, libérese. Ahora, ¿por qué Dios no permite eso allá? Es que, mis queridos hermanos, allá no va a entrar ninguna cosa inmunda, ni el que practica, ¿qué cosa? ¿Qué significa abominación? ¿Ya se le olvidó qué significa abominación? Huele mal. Allá nada va a oler mal. No hay mentira. Pero allá para poder entrar hay que estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿por qué Dios no va a permitir que entre nada inmundo ahí? Porque en el libro de Eclesiastés dice que si Dios permitiera la entrada, hoy que vivimos en un tiempo donde dicen algunos teólogos, ay, Dios va a salvarlo a todos, nada se va a perder. A los homosexuales no tienen que cambiar la vida, Dios los ama así.
Y mientras que dicen Dios los ama así, el mal olor, ¿qué cosa? Se eleva de aquí hasta el cielo. Y los predicadores por ser nice, por pasar como buenos predicadores, le dicen a las personas, la homosexualidad ya no es un pecado. Usted nació así, Dios lo hizo así. Tal es el mensaje que reciben la sociedad moderna. Permítame decirle, hermanos, que están dirigiendo al mundo a la perdición. Dios no va a permitir una sola abominación allá, y Él no cambia. Entonces, si Dios permitiera que entrara un ladrón en el cielo, pues ese ladrón la va a pasar mal, porque digamos que se meta y agarre y rompa un pedazo de andén de oro, pues ¿para qué lo va a romper? ¿A quién se lo va a vender? ¿Alguien lo va a comprar? No. O se vio por allá una piedra de zafiro y diamante ahí en esa puerta y la agarró, y luego ¿qué va a hacer con ella? Los ladrones no pueden ser felices allá. Un solo pecador destruye ¿qué? Mucho bien. Mire, la sola acción de ese muchacho reírse de la vergüenza de su padre, esa sola acción desencadenó una maldición para esa descendencia. Dios no va a permitir ninguna cosa inmunda, porque si la permitiese, a partir de allí se vendría otra hecatombe, y Dios no lo va a permitir más. Es el fin de esa generación. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Satanás vea esa ciudad? ¡Ay, la va a sitiar! Y va a reunir a todo ese montón de... Allí está nuestra ciudad, recién acaban de despertar de entre los muertos. Y Satanás les va a decir, mire, yo los he resucitado, ven, esa ciudad es nuestra, por derecho, vamos a conquistarla. Y como sucedía con la Jerusalén terrenal, también con la celestial, querrán conquistarla. Y su número es como la arena del mar. Rodearán la ciudad santa, el campamento de los santos. Pero la Biblia dice que cuando intentarán tomar posesión de ella, de Dios descendió fuego y los consumió a todos. ¿Podrá ser tomada esa ciudad por otro gobierno? Nunca más. Felices los que entran en esa ciudad porque tienen nuevas ropas. Y en esa ciudad vivirá nuestro Señor amado Jesucristo. Él dijo, lo mejor es que el Cordero vivirá con ellos y nosotros le serviremos al Cordero. Y su nombre estará en nuestras frentes, su carácter es el nuestro. Reinaremos con Jesús, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. No habrá ya muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas se acabaron y todas son hechas nuevas. ¿Creemos en estas cosas, hermanos? ¿Queremos todavía vivir ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Mansos, pacíficos, humildes. ¿Podemos hacer esto? La siguiente clase, la siguiente invitación será bienaventurados los mansos. Hablaremos de qué es lo que significa mansedumbre. Ustedes pueden hacer la tarea si se la doy, porque no sé cuándo pueda volver. Pero hay un librito chiquito, cortito, que se llama El discurso maestro de Jesucristo. ¿Cómo se llama? El discurso maestro de Jesucristo. Y hay un capítulo que lleva como título Bienaventurados los mansos. Léalo. Y ahora, después que lo leo, usted dice, Dios quiere verme así para entrar en la tierra. Y ahí entonces podrá entrar en la tierra que Dios ha diseñado para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar las estrofas de este himno. Allí mismo, Abisaí, donde está la presentación. Alex, ahí mismo donde está la presentación hay un himno. Y vamos a cantar ese himno, que
que se llama One Day. Y pues como se trata de arrepentimiento y hacer un llamado especial al corazón, es muy probable que alguno de ustedes necesite y quiera una oración especial. Si usted está allí y ve necesario venir aquí para que oremos al final, pues está bien, yo lo invito para que lo haga, para que usted diga, yo quiero ser habitante de esa nación, no estoy preparado ahora, pero quiero estarlo. Entonces venga, cantemos. Alex, dale play. Pronto todo nuevo harás, Cristo, las heridas tú sanarás. Las cosas viejas perecerán, no hay lágrimas. Pronto entenderemos tu plan, Cristo, las preguntas responderás. Toda angustia quedará atrás, no hay más temor. Cuando vaya contigo, qué precioso aquel día será. Cuando estemos con Cristo, cantaremos de tu gran majestad. Pronto cara a cara estaré, Cristo, tu perfecta gracia veré. Nuestras vidas transformarás el día que pronto seré libre en verdad. Cristo, toda lucha ya cesará y tu gloria revelarás el día que cuando vaya contigo, qué precioso aquel día será. Cuando estemos con Cristo, cantaremos de tu gran majestad. Cuando vaya contigo, qué precioso aquel día será. Cuando estemos con Cristo, cantaremos de tu gran majestad. ¿Cuántos lo creen así? Y lo quieren, ¿verdad? Igual yo. Ese día vendrá pronto. Si quieres venir y orar, este es el momento. Pronto cara a cara estaré, Cristo, tu perfecta gracia veré. Y nuestras vidas transformarás, nuestras vidas transformarás, nuestras vidas transformarás el día que cuando vaya contigo,
Qué precioso aquel día será cuando estemos con Cristo, cantaremos de tu gran majestad, cantaremos de tu gran majestad. Es probable que haya alguien aquí que todavía no ha sido bautizado, y yo no quiero hacer esta oración sin hacerte esta invitación. Cada día el Señor quiere tener personas que elijan. No puede obligar a nadie, pero en cambio Él quiere que sea tu decisión el querer vivir con Él o no. Así que a través mío esta mañana te dice Jehová: ¿quieres vivir conmigo? Te invito a que pases y ores aquí conmigo para dedicar tu vida. Si existe esa persona que todavía no ha sido bautizada, usted puede elegir, y el diablo no le va a quitar eso, pero esa será su decisión, y Dios te llama para que así suceda. Luego también el mismo Espíritu hace otra invitación, y Él quiere que vivamos en paz. Si hay alguna situación que no te permite estar en esa condición, y que tu corazón lo sabe, y que anhelas poder librarte y vivir en paz y tranquilidad, también te invito para que vengas y oremos, si esa es tu decisión. Bueno, si ya los que están aquí son, y no hay nadie más, me tomaré la oportunidad de dirigir esta plegaria en favor de aquellos que han venido acá, también de vosotros, pero más especialmente de los que han decidido estar aquí al frente. Oremos. Señor, que nos ves desde lo alto y sublime de los cielos, todos los sábados, cuando alguien se pone detrás de este púlpito, tú envías un mensaje a través de ese mensajero. Y como en el pasado lo hacían tus siervos, los profetas, luego los apóstoles, ahora lo hacemos los pastores, llamando a la conciencia de una vida, porque tienes interés en rescatar ese corazón, y haces todo esfuerzo, pero apelas a la decisión de esa persona. De manera muy especial, te ruego bendigas a las personas que están aquí adelante. Algún motivo tienen, o motivos, para venir, porque esta vida tiene esto, Señor, que hay cosas que no marchan y no andan bien, no conforme tú quisieras, y nos hemos esforzado e intentado reparar, pero nos damos cuenta que a veces terminamos haciendo algo peor. Ha llegado el momento, Padre Celestial, de solicitarte el favor que traigas tú el ungüento para esa herida, porque no puedes sanar de no ser porque tú intervengas, y necesitamos, Señor, que esas heridas sanen, perdonando, eligiendo perdonar, eligiendo también separarse del odio o el resentimiento, eligiendo pasar página e invitando el corazón al amor, a la reconciliación y a los actos de misericordia.
De no hacerse esto, Señor, corremos el riesgo de quedarnos fuera de esta ciudad. Y no queremos eso, Padre. No queremos estar entre el grupo aquel que estuvo tan cerca, pero que se quedó por fuera. En esta hora, Señor, te rogamos que tengas misericordia. Ya la tienes, pero pedimos una porción más sobre las necesidades que estos mis hermanos tienen en esta hora. Y a los otros que están allí, pero que por alguna razón se detuvieron, pero también están pasándola mal, también para ellos esta bendición. Y ojalá es el deseo de este servidor, que a tu segunda venida ninguno de los que estamos aquí de pie ahora se quede por fuera, sino que tú nos lleves a habitar en esas tierras hermosas, donde la justicia y el amor perdura, y donde la música es celestial, y donde el gozo de cada pálpito del corazón es elevar alabanzas al Cordero, porque es el único digno, de donde ya no somos más nosotros los que nos agradamos a nosotros mismos, sino que ahora es Cristo, a quien agradaremos y a sus hijos también. Alabado sea su nombre, exaltado para siempre sea, en el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos.